Bien, amigos, lo que acaban de ver es sencillamente para que ustedes hagan la diferenciación. El propio presidente Fernández en varias ocasiones hace la diferenciación del cielo a la tierra. El periodo presidencial en República Dominicana se inicia en agosto y termina en agosto. Entonces hay una porción del año en que se toma posesión, de agosto a diciembre, en que se usan, dos gobiernos usan el mismo presupuesto, generalmente un presupuesto ya agotado. Sirve de ajuste al gobierno que entra, preparar prácticamente los próximos 4 años. El pasado 27 se hizo el informe del presidente de la República de un año completo de gobierno, y dentro de ese año quedaron muchas interrogantes. Nosotros hemos invitado a algunos funcionarios de diferentes áreas para que conversemos sobre la posibilidad de lograr cubrir los compromisos que el presupuesto prevé con los ingresos que el país tiene. Los ingresos provienen o de préstamos, o de ingresos de impuestos, o de ahorros. Ahorrar es difícil porque ahí está la maquinaria política. El préstamo prácticamente se ha convertido en un reenganche. Hay que coger prestado para pagar cuentas viejas. Y los impuestos, aquellos departamentos del Estado que están encargados de recaudar, pues tienen una presión constante para poder cumplir sus metas y a veces cubrir los imprevistos. Nosotros queremos agradecer muchísimo al director de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, que siempre ha estado presto a ir a los medios, pero en esta oportunidad vamos a hablar del año fiscal que acaba de terminar en febrero. ¿Cómo es? Bienvenido, el licenciado. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Pero no me diga licenciado, yo le voy a poner también una barra. Le voy a decir doctor allá y todo eso, ¿no? Bien. ¿Cuál es la mayor ansiedad, la mayor preocupación que tiene un director de impuestos internos de poder mantener una maquinaria de producción trabajando en un país en que la misma empresa privada y sobre todo el pequeño empresario que ustedes han tratado de ayudar tiene crisis y no cumple porque no puede y no porque no quiere? ¿Cómo ustedes se han manejado entre lo que necesitan y el mantener a todos esos negocios abiertos? Con prudencia. Yo creo que es una palabra que puede resumir el comportamiento de la Dirección General de Impuestos Internos. Es la prudencia, es el tacto, es el respeto a los contribuyentes, porque efectivamente la principal preocupación que puede tener un director de impuestos internos o un director general de aduanas, que son las principales oficinas de recaudación, es lo que forma la administración tributaria, es el debido cumplimiento de los deberes que se tiene para con la administración. Y evidentemente de que la propia estructura tributaria establece el marco para ese cumplimiento. Fíjense que en múltiples ocasiones hemos mencionado lo del pacto fiscal. Hace un momento fuera de cámara me preguntaba por el pacto fiscal. Es una figura que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que sería deseable que en algún momento nosotros pudiésemos comenzar ese diálogo que nos lleva hacia ese pacto. Es verdad que estamos con el pacto educativo, sí, luego no seguimos luego con el pacto eléctrico. Si oye las declaraciones de ustedes que nos dicen no va a haber aumento de impuestos, pero inmediatamente no hablan del pacto fiscal. No, porque el pacto fiscal no implica incremento de impuestos. No necesariamente. No necesariamente. El pacto fiscal es una revisión de la estructura fiscal de la República Dominicana. Hay una demanda importante de mejorar la calidad del gasto público. Y si que en un pacto fiscal puede hasta haber menos impuestos. Así es. Y de hecho probablemente casi con toda seguridad hay figuras que habría que contemplar que tuviese una menor tasa impositiva para el cumplimiento tributario, sin ninguna duda. Es decir, absoluta, sin ninguna duda. Es una afirmación que puedo hacer casi de forma categórica. Es decir, que un pacto fiscal es un diálogo que permite
un acuerdo importante de parte de los principales actores de la sociedad de cómo financiar el desarrollo del país. Porque hay que recordar que los impuestos no es un objetivo en sí mismo. Los impuestos son una herramienta. No tiene sentido de cobrar impuestos si no es para financiar lo que son los gastos del desarrollo. Pero el impuesto interno no está para tomar decisiones, no está para, es para cumplir leyes. Así es. Si a usted le pregunta, a lo mejor usted está aplicando leyes de impuestos que no está de acuerdo personalmente. Así es. Pero la ley le dice, ese es el instrumento. Comenzando con los mismos tributos que debo pagar como ciudadano. Como ciudadano. Claro, es el primero, porque además, bueno, hay figuras impositivas que han quedado obsoletas y otras que habría que actualizar. Pero bueno, en definitiva, lo que es un pacto fiscal o un diálogo que nos conduzca a un pacto fiscal es una revisión de la estructura fiscal. Eso incluye ingreso, gasto y crédito. Licenciado, hay una preocupación con respecto a la energía. A veces uno dice, y es que yo estoy pagando la energía de los que se la roban. Yo llevo eso a impuestos internos y digo, y es que a mí me ejercen presión porque soy un contribuyente registrado, por lo que no aparecen en el padrón de contribuyentes. Es decir, que yo tengo que pagar por lo que no pagan. A ver, esa es una percepción importante que tiene la sociedad y que además se basa en algunos elementos que son reales, que no solo son percepción. Porque el esfuerzo que hacemos cada día desde las oficinas recaudadoras, es decir, desde la administración tributaria, es poder ampliar la base para que todos podamos contribuir a los compromisos que tiene el sector público. ¿Qué significa ampliar la base? Ampliar la base quiere decir que cada quien contribuya de acuerdo a su posibilidad. Porque muchas veces hay un pequeño negocio que se queja, bueno, pero es que yo, ¿por qué tengo que instalar una solución fiscal si yo no tengo que pagar ese impuesto? No, usted paga de acuerdo a la actividad económica que realiza. Si usted durante un año su actividad económica fue peor que el año anterior, usted no está sujeto al pago de impuestos sobre la renta, por ejemplo. Porque la tributación está en función de la actividad económica que se realiza. Cada vez más la administración tributaria tiene información de mucho más calidad sobre el grueso de los contribuyentes, porque se dan los reportes de terceros, el cruce de información, y por eso ustedes ven que hay personas que dicen, bueno, pero yo nunca había pagado la renta, nunca había pagado impuestos y ahora me notificaron. Bueno, porque alguien con el que usted hizo alguna actividad comercial le notificó esa actividad comercial, aunque usted no haya estado vinculado directamente a la administración tributaria. Este es un programa que no es para científicos ni es para expertos en asuntos fiscales, sino para un público de ese que usted va mencionando. Sí. Diferencie lo que es un agente de retención o el pago del ITEVI y lo que es impuestos sobre beneficios. Eso es una pregunta muy importante, don Julio. Déjeme decirle que la mayoría de los que realizan actividades económicas comerciales lo que son es agentes de retención. Agentes de retención, que usted y yo, que somos consumidores finales, usted y yo consumimos un determinado producto. Bueno, usted y yo vamos a un restaurante, coincidimos mucho y comemos mucha ensalada en ese sitio y pagamos ITEVI por esa ensalada. Ese ITEVI que se paga no es del negocio. El negocio lo que está haciendo es como un agente de retención, es como el intermediario entre ese ITEVI que debe de ir a la renta, al impuesto sobre la renta, que yo debería de pagar directamente, pero es imposible hacerlo directo. Usted y entonces lo que es un cobrador. Exactamente, y entonces ese dinero lo que tiene que hacer es trasladarlo directamente a impuestos sobre la renta. ¿Cuándo debe de llevarse? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Cada 20 días se liquida el impuesto sobre la renta. Perdón, cada 30 días. Entonces eso es aparte de lo otro. Eso es aparte. Ese dinero nunca es del comercio. Nunca es del comercio. No se debe tocar. No debería de tocarse. Evidentemente que algunos comerciantes lo utilizan durante el periodo de tiempo como capital de trabajo y cumplen muy bien frente a impuestos internos cuando tienen que reportar lo que corresponde a impuestos internos. Lo otro es correspondiente a la tributación directa a la actividad económica, que es el impuesto sobre la renta, por ejemplo. Eso es beneficio. Eso es beneficio. Si usted no tiene beneficio, no paga. No paga. De hecho, muchas veces hay devolución de impuestos. Y tenemos una ventanilla de devolución de impuestos. Director, pero usted sabe bien que así como el dueño de ese restaurante que usted y yo conocemos, tiene que tener una alcancita ahí para tan pronto entre el 18,
¿Es el 18 el impuesto? El día 20 se liquida el ITEVIS. Cada día 20. Tiene que ponerlo ahí en esa alcancía porque ese dinero no es de él. Así es. El mismo 10% del mozo tiene que ponerlo en otra alcancía. Así es. En la seguridad social de esa empresa tiene que ponerla en otra. Los 100,000 pesos de energía del aire acondicionado en otra alcancía. El impuesto... la energía es un insumo productivo. Sí, pero hay un mínimo. Claro, hay un mínimo. pero es un insumo productivo. Y hay un servicio, mínimo, y aunque esté abierto. Es como la comunicación. Muy bien, pero la comunicación, si usted no habla, no importa, pero el aire hay que aprenderlo. La pregunta es lo siguiente: ¿tiene conciencia la dirección de impuestos internos sobre las dificultades y la diferencia entre un tipo que tiene un negocio y alguien que coge y se mete 50,000 pesos en los bolsillos y empieza a petarlo a 10? Totalmente. Sin ir por allá nunca. Claro, lo que pasa es que lo que usted está poniendo como ejemplo es una actividad que no es regulada, que su propia característica es que no es informada a la administración. Es una actividad, digamos, oculta frente a la administración. Pero es un volumen grande, ¿verdad? Bien, pero es una actividad oculta. ¿Qué ocurre con las actividades ocultas cuando la administración tributaria la detecta? La penaliza, y la penaliza muy fuerte. Porque además de tener que pagar, se penaliza. Pero no solo por la actividad legal, yo estoy hablando de la actividad oculta. Usted me está diciendo primero de la actividad ilegal, entonces yo le estoy respondiendo de la actividad ilegal. Evidentemente que el que no cumple con sus compromisos tributarios tiene algún tipo de penalización, sobre todo el que no cumple debidamente o el que utiliza los recursos que corresponden a la administración tributaria. Porque la pregunta es la siguiente: ¿para qué son los recursos tributarios? ¿Para qué son los impuestos? Son para financiar la educación, el 4% de educación, o financiar la infraestructura de carreteras, o para financiar la estructura en los barrios, o para mejorar las viviendas sociales, o para generar empleo a través de la canalización del microcrédito. Es decir, son para acciones positivas que realiza la administración. Evidentemente que eso requiere una acción de buen gobierno. Y usted comenzaba su intervención hablando de las memorias del presidente Medina el 27 de febrero, y yo creo que lo que queda muy claro en esas memorias es una acción de buen gobierno durante el periodo que tiene el presidente Medina ejerciendo la presidencia, sobre todo en las acciones positivas para los grupos más vulnerables de la sociedad. Entonces, para eso se requieren los impuestos, por eso no son tributos, son contributos, es decir, contribuimos al desarrollo a través de los tributos. Ustedes lograron dos cosas, yo creo que ustedes no digan cómo. Primero, hubo todo un lío en el país con las impresoras, sin embargo, se tranquilizó el asunto. Y por otro lado, se aumentó el ITEVIS y no pasó nada, y pasó por debajo de la mesa. ¿Qué hizo la dirección? Yo creo que dos cosas. Primero, usted hace un momento decía, la dirección está para cobrar, no toma decisiones, y es efectivamente así, no tomamos las grandes decisiones. Ustedes no hacen las leyes. Para nada, ni siquiera participamos en las discusiones, pero no siempre uno gana en las discusiones. De hecho, las decisiones son decisiones de política fiscal, que va mucho más allá de solo la parte correspondiente a la administración tributaria. Con relación a lo que usted decía del ITEVIS, no se metió por debajo de la mesa, eso está previsto desde la reforma. Sí, pero que no pasó nada del otro noviembre. mundo. Bueno, porque el impacto que tiene es marginal. Es un impacto, eso quiere decir un impacto poco significativo dentro del precio del producto de venta, dentro del precio final del producto que se comercializa. Es decir, es muy poquito lo que incrementa. Ahí el objetivo era cerrar fundamentalmente brechas de exención de ITEVIS, no exactamente recaudatorio. Y el otro caso, y el otro aspecto es decía un exfuncionario de Impuestos Internos, dice, pero si nosotros le dimos las impresoras a los ricos, ¿por qué Guarocuya no se la da a los pobres? Es que se le ha dado, perdón. Claro, porque como se le da a los ricos, como se ha dicho, a través de crédito fiscal, y el crédito fiscal también está establecido para todo el que tiene que instalar una solución fiscal. No solamente para los ricos, es exactamente el mismo tratamiento. ¿Por qué se fue a las superficies comerciales de mayor nivel de venta? Por eso mismo, porque son las grandes, mayor nivel de venta, ya esas prácticamente están agotados como universo que tiene el compromiso de instalar las soluciones fiscales, y ahora corresponde a los negocios de una franja mucho más media y mucho más pequeña de actividad económica, pero es exactamente el mismo tratamiento. Tienen crédito fiscal durante 48 meses, es decir, durante 2 años, se les reconoce el crédito fiscal del pasado año
para aquellos que instalaron las soluciones fiscales, que originalmente lo habíamos dado por tramos. Y además los plazos son individuales para cada comercio. Voy a poner un ejemplo. Imagínese que usted tiene una ferretería y yo tengo también una ferretería. Pero el punto de partida del sistema contable es diferente. Usted necesita 6 meses para instalar su solución fiscal, pero yo necesito 15 meses. Por eso no podemos dar un plazo estándar para todo el mundo. Al que necesita 15 meses le vamos a dar 15 meses, al que necesita 6 meses, 6 meses. Y si usted a los 6 meses no la ha podido instalar, nos notifica y nosotros vamos a tomar en cuenta los 3 meses adicionales que usted necesite. Porque el objetivo no es entorpecer la actividad comercial, es mejorar la competencia dentro del sector comercial. Pero ustedes están conscientes de que si ustedes aumentan la presión fiscal, no la presión del impuesto, sino la forma de cobrar, pueden trancarle el juego a mucha gente. Pero no lo hacemos. No lo hacen. Claro que no. Nosotros y el lo que hacemos, vaya y explica... Bueno, usted conoce personas que nosotros le hemos dado toda la facilidad del mundo para cumplir sus deberes tributarios, porque el objetivo de la Dirección de Impuestos Internos no es que las personas tengan dificultades en la actividad económica que realizan, sino que tengan la facilidad y la tranquilidad suficiente de hacer la actividad económica y al mismo tiempo cumplir con los tributos. Porque, ¿por qué se cumple con los tributos? Vuelvo y reitero. Para pago de seguridad ciudadana, será buena o mala, pero es la que tenemos. Tenemos que cubrirla entre todos, no es gratis. Alguien paga, ¿y quién paga? Por ejemplo, no solo la seguridad ciudadana, el acceso a servicios de salud. Los que contribuimos, lo pagamos entre todos. Bien, cuando se hace el presupuesto, es un presupuesto, una presuposición. Así es, se presupone de acuerdo a unos modelos de estimación. Después que se apruebe esa ley, se está trabajando en base a la duodécima, es decir, que cada mes impuestos internos y aduanas, que son las dos principales fuentes de ingresos, después vienen los préstamos, después vienen otras cosas, pero básicamente ingresos por tesorería, la pregunta es, independientemente de la presión del presupuesto, que no debe haber, porque te estoy dando lo que quedamos, Simón y el presidente lo presionan mucho para que haya más ingresos. Sí, permanentemente, pero no Simón y el presidente, me presiono yo mismo y presiono a mi mismo equipo de trabajo y a todo el equipo de trabajo, y lo mismo hace aduanas por una razón, porque tenemos un compromiso con cumplir un programa de gobierno. Digamos que es una presión colectiva entre todos, y es una presión colectiva entre todos. No hay ese tipo de presión de, no, la presión es por el compromiso que tenemos con la sociedad. Piense que los países a mayor nivel de recaudación y mayor eficiencia recaudatoria, mayor nivel de riqueza y mayor capacidad de disminuir la pobreza. Entonces hay un compromiso muy fuerte con mejorar la calidad de vida de la sociedad, y eso requiere un compromiso fuerte de cumplir las metas recaudatorias. ¿Impuestos Internos habla con el Fondo Monetario? Lo hace a través del Ministerio de Hacienda, claro. No directamente también, con pero recuérdense que la estructura institucional es la siguiente. Está el Ministerio de Economía, y si usted ve las misiones del fondo, entran por el Ministerio de Economía. Y están embromando mucho, ¿eh? No, fíjense que lo del Fondo Monetario es la revisión del artículo 4. Nosotros no tenemos acuerdo con el fondo en este momento, pero como somos miembro fundador del Fondo Monetario Internacional, República Dominicana es miembro fundador de este organismo, cada año se hace la revisión del artículo 4. Porque ahora se le da mucho más publicidad, porque tuvimos varios acuerdos con el fondo de forma seguida, tuvimos acompañamiento, pero eso lo hace sistemáticamente el Fondo Monetario. Cuando hay una venta de una empresa grande, como fue el caso de Orange y de Tricón. Como es el caso de Orange y de Tricón, sí, todavía no fue, estamos en el proceso. Que entran dineros que no estaban en el presupuesto, ¿cómo se manejan esos fondos extra? No, había una proyección previa aproximada de lo que podía ser la ganancia de capital imputable de esas empresas. ¿Hay mucha ganancia de capital que se le escapan a ustedes? Cada vez menos en la medida, por la misma razón que explicaba anteriormente, de que cada vez tenemos una base, es verdad que lenta, pero cada vez tenemos mucho más contribuyentes, pues en la medida que tenemos más información cruzada, y en la medida en que los sistemas informáticos tienen mayor potencia en cuanto a la base, en cuanto a los datos que manejan. Entonces cada vez menos tenemos... ¿Qué relación tiene Impuesto Interno, por ejemplo, con la Superintendencia de Banco, con el Banco Central, con la moneda del país? ¿Ustedes tienen contacto? Es indirecto el contacto. A ver, con bancos más directo, porque con bancos tenemos la vinculación de solicitud de información de forma permanente.
digamos, con el Banco Central la relación es más indirecta, se establece a través de la política fiscal que coordina el Ministerio de Hacienda. ¿Usted es partidario de grabar los ahorros? Los ahorros no están grabados, lo que está grabado... No, si es partidario de ponerle un gravamen. No, porque, a ver, no. A la gente que ahorra en banco. No está grabado el ahorro. Lo que está grabado son los intereses que se perciben por el ahorro. Pero los ahorros... Que se pone como un beneficio. Claro, pero los ahorros no están grabados, es un ingreso. Lo que está grabado es el ingreso, pero no el ahorro. El ahorro no es conveniente, además. Ustedes tienen que recaudar por impuestos de beneficio y por ITEVI. El problema de los vehículos, motores, placas, ese es un problema que usted tiene impuestos internos que quiere salir de ellos, o ustedes están en capacidad para seguir manejando ese departamento. A ver, impuestos internos, lo que es impuestos internos, tiene 100 años manejando el tema del registro del vehículo. Fíjense que impuestos internos tiene dos funciones con relación a los vehículos de motor. Lo primero es un registro de la propiedad mobiliaria. Hay un registro de la propiedad inmobiliaria, es exactamente lo mismo, lo único que de la propiedad mobiliaria. Hay otro registro de propiedad mobiliaria que es la Superintendencia de Valores. Los títulos valores son valores mobiliarios. ¿Por qué son mobiliarios? Porque se mueven, no están fijos. Entonces tenemos esa misma competencia, el registro de un valor mobiliario, que en este caso es el vehículo de motor. Entonces lo que estamos es mejorando el registro de ese bien mobiliario, que son los vehículos de motor, y al mismo tiempo tenemos la función de cobrar un impuesto sobre ese bien, sobre ese patrimonio. Es decir, que son las dos funciones que tiene impuestos internos. Cuando impuesto interno cobra algo, ¿va a los fondos generales de la nación o ustedes tienen algún fondo que manejan ustedes mismos? Ni 5 centavos. Nada, Nada. Ni siquiera el presupuesto, ni los sueldos de ustedes mismos. No, a ver, ¿cómo funciona el financiamiento de impuestos internos? Impuestos internos funciona desde el punto de vista presupuestario y administrativo con la apropiación que le otorga la Dirección General de Presupuesto cada año. El 100% de las recaudaciones que realiza impuestos internos va directamente a la Tesorería Nacional, que va a financiar el gasto público. Por eso la vinculación tan directa entre el nivel de ingresos que vienen de los tributos y el gasto, es decir, educación, salud. Usted me está diciendo a mí que cuando usted cruza la México para ir a donde Simón, usted le lleva un saco y después le dice, dame algo para así funciona, lo único que eso es en sentido figurado, porque todo es electrónico, no llevamos ningún saco, sino que todo se realiza. A veces digo, ahí va a llevar. Cruzo permanentemente, y además todos los lunes tenemos una reunión de coordinación de política fiscal que coordina el ministro de Hacienda, donde participa el director de aduana, el director de impuestos internos, el director de presupuesto, el director de crédito público y los demás funcionarios que administran la política fiscal. Cuando usted le dé chaleco y placa nueva, ¿cuánto le va a costar eso al Estado? Fíjense que el programa que está presupuestado en un principio en torno a 400 millones de pesos. ¿Cuánto? En torno a 400 millones de pesos. ¿Eso es más de lo que cuestan las placas? No, eso incluye placa, incluye los chalecos, pero el chaleco no es universal. La entrega del chaleco de manera gratuita no es universal para todo el mundo, es para los motores. Solamente a los motoconchos. Sí, que están en servicio público. Ellos antes de ayer hicieron una visita, plantearon una serie de temas que nosotros tomaremos en cuenta, y aprovecho nuevamente para agradecer los comentarios que ellos hicieron y además reiterarles que lo vamos a hacer de manera conjunta, porque déjeme decirles, porque ellos habían solicitado, de hecho, tener chalecos. Yo creo que hemos tratado todos los temas, aunque queda mucha cosa, pero hay algo que yo quiero, es una expresión muy personal suya, no política, sino prácticamente técnica. ¿Usted se siente cómodo en la forma que este gobierno está manejando el tema impositivo con todos los sectores que tienen relaciones ustedes y ¿cómo se llama? El contribuyente, el gobierno, el presupuesto? Es decir, ¿usted se siente cómodo o usted entiende que hay que pensar en una modificación del sistema impositivo dominicano? A ver, yo creo que es una pregunta que amerita dos respuestas, no, sí. No es tan simple. ¿Me siento cómodo en la función de director de impuestos internos? Sí. Sí, claro, si no fuera director de impuestos internos. Primero uno tiene que sentirse cómodo con uno mismo. No, porque usted puede estar en un sitio incómodo. No, en sentido general puede haber aspectos donde uno no está totalmente de acuerdo, pero Totalmente. En sentido general yo me siento ser compromisario de este gobierno. Yo me siento, es por eso este gobierno, para mí, lo bueno y lo malo es mi activo y mi pasivo. Ya. Y por lo tanto este es mi gobierno.
Es decir, en ese sentido yo tengo el compromiso de en cualquier espacio que el presidente de la República entienda que deba asumir, pues tengo que asumirlo. Lo segundo es que todo es mejorable y los esfuerzos que hacemos desde este gobierno es poder mejorar en diferentes aspectos, incluyendo la propia fiscalidad, Bien, el presidente Medina le da mucho seguimiento a los impuestos o él le deja eso. El presidente Medina le da mucho seguimiento absolutamente a todo. A todo, ¿verdad? A todo. Quiere decir que las discusiones con el presidente Medina, en el buen sentido de las discusiones, es decir, los diálogos que se realizan de política es sobre detalles. Es un presidente que entra mucho a los detalles. ¿Una devaluación suave de la moneda beneficia a impuestos internos o no tiene nada que ver con eso? Fíjese que no. Yo me permitiría pedirle no opinar al respecto porque este es un ámbito de competencia monetario del Banco Central y por lo tanto estaría entrando en un campo que no me corresponde como director de impuestos. Quiere decir que esto digamos que lo sano es lo que hace el Banco Central en este momento. El Banco Central está llevando una política monetaria el año y que cambiaria viene, correcta. en febrero o en marzo, cuando usted vuelva aquí, ¿qué le gustaría haber logrado que todavía le falta? Fíjate, desde el punto de vista de seguridad ciudadana, el programa de seguridad Sí. ciudadana, haber avanzado en la regularización de la matrícula de los motores, es decir, de la placa de los motores, que podamos tener ya el uso del chaleco universal con el número de la placa, y para eso pido el apoyo no solo de aquellos que tienen vehículos de motor, sino de toda la ciudadanía, porque es un programa que es positivo para la seguridad colectiva. Por lo tanto, esa sería una gran satisfacción en lo personal, pero no solo en lo personal, sino como equipo de trabajo de toda la Dirección General de Impuestos Internos y de todos los organismos involucrados en la seguridad ciudadana. Estoy hablando del Ministerio de Interior y Policía, estoy hablando de la propia Policía Nacional, de la Autoridad Metropolitana de Transporte, del Ministerio de la Presidencia, es decir, de todos los organismos que del sector público estamos involucrados. Bien. Sería mezquino no reconocer que la administración de Kiko Tabar y de José Hernández, de Juan Hernández, ayudaron a imponer la costumbre del pago de impuestos. No solo sería mezquino, yo creo que lo correcto es reconocer, porque la fortaleza de una institución es por conocimiento y capacidades acumuladas. Es decir, que lo que yo hago ahora como responsable de esa oficina y el equipo que me acompaña es subirnos los hombros de los que nos antecedieron. Es decir, no es posible tener la dirección que hoy tenemos si no reconocemos la labor y la acumulación de capacidades que hicieron anteriores administraciones. Y eso es lo que le da fortaleza y la continuidad necesaria institucional que necesita una oficina como Impuesto Interno. Por eso podemos decir hoy que somos la mejor administración de toda Centroamérica y el Caribe. Bien, le damos las gracias al licenciado Guarocuya Félix, director general de Impuestos Internos, y esperamos que el próximo año esté con nosotros haciendo otro resumen. Pues muchísimas gracias. Gracias. Yo quería hablar más de todas las acciones de gobierno y hablar un poquito Seguro, menos de impuestos. un poquito más de otra cosa, ¿verdad? Gracias. Gracias a usted.